El mensaje de hoy por una sola palabra. Si existe alguna palabra que rompa el ritmo emocional del ser humano, aunque sea por algunos segundos, esta es la palabra pecado. Leemos en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y por esta palabra muchos se alejan de los templos y de los lugares donde se esté hablando de Dios por Jesucristo. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? Pues únicamente no entender el origen de la palabra pecado. Huir de los lugares donde se expone la palabra de Dios en Jesucristo no libra al ser humano de pecado. No querer escuchar o leer lo relacionado a Dios no evita que estemos en pecado. Veamos, si reniego, si me molesta, si me exaspera, si me desequilibra emocionalmente escuchar de Dios, lo único que estoy haciendo es alejarme de Dios. Estoy manifestando que no quiero nada con Dios. Estoy gritando que puedo vivir sin Dios. Y así viven muchas personas, Efesios 2:12, sin Cristo y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero aunque se resisten a la presencia y el conocimiento de Dios en más de una situación de dificultad familiar, personal o laboral o social, claman a Dios, buscan a Dios. Recordemos que Adán y Eva, al haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedecieron, y el resultado de no creerle a Dios les llevó a la muerte, pero físicamente no murieron en el momento de pecar. Entonces fueron echados del huerto en Edén, porque no estuvieron de acuerdo con la voluntad de Dios, su Creador. No obedecieron, rechazaron a Dios, se separaron de Dios. Al igual que en Edén, hoy en esta y muchas generaciones de todas las edades y de ambos géneros, no se está de acuerdo con la voluntad de Dios, no se obedece a Dios en Jesucristo, no se quiere saber de Dios en Jesucristo. Entonces, ¿qué es pecado? No estar de acuerdo con la voluntad de Dios, no actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es pecado? No querer conocer a Dios, no querer conocer de Dios. ¿Qué es pecado? Huir de todo lo que se llame Dios o se relacione con Dios. ¿Qué es pecado? Vivir separados de Dios, vivir sin Dios, no querer obedecer a Dios en Jesucristo. Pero, cuán felices viven o cuán feliz se vive con lo que Dios hizo y con lo que a Dios le pertenece. Desde el principio Dios fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si se vive en lo que Dios hizo y a Dios le pertenece, ¿por qué huir de Dios? ¿Sabes qué pide el Señor Dios de ti? Hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios, que creas en su Hijo amado Jesucristo y le oigas. ¿Qué pide el Señor Dios de ti? Que creas en Jesucristo para poder creer en el Padre Celestial, para poder creer en Dios. ¿Qué pide el Señor Dios de ti? Que andes en todos sus caminos y le obedezcas y le ames. ¿Qué pide el Señor Dios de ti? Que creas que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué pide el Señor Dios de ti? Que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y que ames a tu prójimo como a ti mismo. De todo lo que te pertenece, de todo lo que has ganado, tu riqueza, tu familia, tus conocimientos, tus amigos, tu libertad, nada, nada, nada te quita. Entonces, ¿para qué pide el Señor que hagas su voluntad? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que recibas potestad de ser hecho hijo de Dios, para que no te pierdas, mas tengas vida eterna, para que no seas condenado. Para eso pide el Señor Dios que hagas su voluntad en Jesucristo, todo en favor tuyo, todo en favor de tu familia. ¿Qué pasa si no creo en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios? Pues el que no cree en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero si me rehúso a creer en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el que rehúsa creer en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por esa actitud de no creer,
Te perderás de todas las riquezas de la gloria de Dios en Jesucristo. Y si creo en Jesucristo y se lo declaro a Dios y únicamente a Dios por Jesucristo, entonces serás hecho hijo de Dios. Y si hijo de Dios por Jesucristo, también heredero. Entonces serás heredero de Dios y serás coheredero con Cristo, para que juntamente con Él seas glorificado. Además, te habrás acercado al monte de Sión, te habrás acercado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, te habrás acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Existen más razones a tu favor para creer en la voluntad de Dios? Claro que sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Sus hijos son además amonestados con ellos. En guardar los mandamientos de Dios en Jesucristo hay grande galardón, pero ¿quién podrá entender sus propios errores? Si la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor de todos los que en Él creen. Una palabra de Jesús, el Cristo de Dios. Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, dice el Señor. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Hijo de Dios, quien vino a enseñaros el camino al Padre y cómo hacer su voluntad, en vuestros pecados moriréis. Ahora, ¿por qué el mundo está en pecado? Porque no creemos en Jesucristo. ¿Por qué el mundo está en pecado? Porque no le creemos a Dios en Jesucristo. ¿Estás dispuesto a creer en el nombre de Jesucristo para poder creer en Dios? Si te atreves a creer, cerremos los ojos y acompáñame a orar. Señor y Dios, que estás en los cielos, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, para poder obedecerte y al creer en Jesucristo, creer en ti. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Señor Dios Todopoderoso, por tu perdón en Jesucristo, mi Salvador y Señor, te lo imploro. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén.